Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, esta formación específica sobre módulos fotovoltaicos. Es digamos, el segundo capítulo, ¿no? Es la segunda formación que hacemos en una serie de webinars que se llaman Introducción a la fotovoltaica. Entonces, la primera parte hemos hablado pues un poco de lo que era la fotovoltaica, sus ventajas, qué es el autoconsumo. Hemos empezado a hablar de módulos fotovoltaicos, que es la parte, digamos, esencial de una instalación fotovoltaica, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en este componente, ¿no? El módulo fotovoltaico, qué es, cómo se fabrica, digamos, qué tipos de tecnología hay, sus características y también cómo se conectan. ¿Okay? Entonces, es una formación específica dedicada al módulo fotovoltaico en sí con sus variantes, pues tecnologías y diferencias entre ellas. ¿Okay? Solo decir antes de empezar que tenéis en el menú de la derecha, tenéis un panel de preguntas que está abierto, disponible. Simplemente podéis ahí ir escribiendo vuestras preguntas y intentaremos pues, responder a algunas mediante el chat durante la formación, pero también algunas las iremos comentando, ¿okay? En directo con vosotros según el caso, ¿vale? Puede ser que algunas se queden hasta el final y que contestemos apenas al final de la formación. ¿Okay? Bueno, pues sobre la marcha iremos haciendo este webinar. ¿Okay? Bueno, también decir, perdonad, que tenéis en el mismo menú o panel de la derecha, además de preguntas, tenéis un sitio para los documentos. Es decir, que ya hemos subido esta presentación en PDF y la tenéis disponible ya para su descarga y para poder, digamos, consultarla o a posteriori, ¿ok? Entonces, la misma presentación que estoy utilizando ahora mismo la tenéis disponible en PDF para su descarga en el menú de documentos. ¿Ok? Ok, pues aquí tenemos el chat abierto. Eso es, ok. También por el chat vamos a comentaros algunas cosas por el chat y como hemos dicho, el panel de preguntas está abierto y ya podéis lanzar, si queréis, o más bien sobre la marcha, vuestras dudas y consultas, ok. Entonces, esta serie de formaciones, digamos, están previstas para, digamos, acercar la fotovoltaica a los instaladores que a lo mejor tienen menos experiencia o otra gente que les interesa también conocer más sobre este aspecto. Entonces, es una serie de formaciones que queremos hacer sobre todos los componentes, digamos, que entran en lo que sería la fotovoltaica, ¿vale? Tenemos módulos, estructuras, por ejemplo, ¿ok? Inversores, la próxima sesión será de inversores. Entonces, hoy vamos a tratar de módulos fotovoltaicos. ¿Okay? Tenemos aquí la agenda completa, incluyendo lo que sería el próximo capítulo de inversores, pero hoy vamos a dedicarnos, como he dicho, a módulos fotovoltaicos, tipos, interconexión, tecnología. Veremos una ficha técnica para también ver qué aspectos hay que centrarse en una ficha técnica de unos módulos fotovoltaicos. ¿Okay? Entonces, en la presentación ya, bueno, solo manera hablar de quiénes somos. Somos el Grupo Amara, somos un distribuidor especializado en fotovoltaica, también en otras áreas de las energéticas y renovables sobre todo. Tenemos varios almacenes en España. A nivel de fotovoltaica usamos principalmente 3, pero poco a poco, como este mercado está creciendo, iremos utilizando pues, más almacenes en todo, digamos, el territorio, ¿no? Y también estamos presentes en Portugal. Y, bueno, como veis aquí, en América, ¿ok? Estados Unidos, México, Brasil, y tenemos oficinas en Shanghái también. Pues a nivel de distribución, pues ofrecemos, no somos un distribuidor simplemente, nos consideramos mucho más que esto, somos un partner, un socio tecnológico para nuestros clientes, para el mercado en general,
podemos hacer una logística muy adaptada a las necesidades de los clientes. Tenemos un gran stock disponible también de primeras marcas. Tenemos un servicio técnico dedicado especialmente a dar apoyo, asesoramiento, tanto antes del proyecto como en postventa, ¿ok? Y tenemos digamos, varios servicios disponibles como financiación, auditorías tú, por ejemplo, ¿vale? Tenemos varias áreas, ¿no? Comentaros que tenemos un portal muy interesante, este portal, donde podéis hacer, no solamente hacer compras online, donde podéis ver también los equipos, los componentes y compararlos entre ellos. Hoy que hablamos de módulos fotovoltaicos, podríais seleccionar 2 o 3 módulos fotovoltaicos y compararlos, ¿ok? Hay una opción especial para comparar, ¿no? Eso es vuestro portal, donde después tenéis, digamos, una visión global de cuáles son vuestras compras, por ejemplo, por marcas, por tecnología también, ¿vale? Ese es un portal que ofrece muchísimas ventajas. Un momento, ahí algunas preguntas. Podéis ver aquí en el chat, ¿ok? Os ponemos el enlace para llegar a este. Ok, aquí una imagen, como podemos ver, gráficas de cómo se está comportando, digamos, este cliente en función de las marcas o tecnologías que prefiere utilizar. ¿Okay? Y tenemos aquí en el mismo portal, pues, una visión de vuestro crédito, también una solicitud de ampliación. Podéis localizar los pedidos, ver cómo está la logística en términos de transportes, ¿no? Y de envíos, ¿ok? Y acceso a formaciones también exclusivas, ¿vale? Por lo cual es más que un portal digamos, es más un portal, es una herramienta más global para, digamos, la época actual donde tenemos que tener todo centralizado y disponible y con fácil acceso y con información. Tenemos, como sabéis, la Solar Lab Academy en la Universidad Politécnica de Madrid, donde tenemos varios inversores de varias marcas y varios modelos fotovoltaicos también de varias marcas. ¿Okay? Si accedéis a nuestra web, aquí abajo, pues podréis ver el portal de los fabricantes con la producción de cada uno de ellos, ¿okay? de los inversores en este caso. ¿Okay? Y aquí tenemos una imagen de lo que es nuestra página de las formaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí abajo tenéis el enlace. Empezamos con el tema de hoy, que es los módulos fotovoltaicos. Entonces, aquí tenemos una visión global de cuáles son los componentes de una instalación fotovoltaica. Importante la estructura, que hablaremos en otra formación, otro webinar. Hoy nos dedicaremos a módulos fotovoltaicos. ¿Okay? Entonces, la semana pasada, en el primer capítulo, digamos, de esta serie, sí que hemos, por ejemplo, visto esta imagen, hemos empezado por ahí un poco una muy breve introducción de los módulos fotovoltaicos, con lo cual esta parte quizás la pasaré un poco más rápido hoy para no repetirnos, pero es importante ver un poco cómo se fabrican y he decidido dejarlos hoy en la presentación porque todos los asistentes no estaban la semana pasada y de todas formas, como tenéis el PDF para la consulta, pues me parece bastante oportuno que tengáis todo el contenido relacionado con módulos fotovoltaicos en un solo documento. ¿Okay? Por lo cual aquí vemos cómo se asembla un módulo fotovoltaico. Bueno, es como un sándwich de varios componentes y todos entre ellos pues conforman el módulo y cada uno de ellos es muy importante y la calidad de cada uno de ellos también es muy importante a la hora de tener un producto de calidad que nos ofrezca una producción durante los 25, 30 años o más, o posiblemente más de producción y, bueno, pues seguridad, ¿no? ¿Vale? Hemos visto esto también, que se sale el silicio que usamos, se sale de la arena, que es muy abundante en la superficie de la Tierra, ¿ok? Y fabricamos lo que son los lingotes, lo cortamos lo que se llaman en obleas, luego fabricamos células y luego tenemos el módulo fotovoltaico, ¿ok? Podríamos tener la línea de arriba que es policristalino y la línea de abajo es monocristalino, ¿ok? Para diferenciar, hay dos tecnologías principalmente
disponibles, hay más, ¿vale? Pero son las principales, aunque hoy en día lo que se está imponiendo es el monocristalino, ¿ok? Por sus ventajas de eficiencia y mayor producción, ¿vale? Vemos que el monocristalino, pues lo he explicado después, como he dicho, todo esto estaba explicado en la primera sesión, por lo cual no quiero pasar mucho tiempo, lo podéis consultar en la otra sección, pero me parece importante que estuviera aquí hoy también, como hablamos de módulos fotovoltaicos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una imagen de varios modelos de tecnologías. Tenemos el monocristalino a la izquierda, centro policristalino y el amorfo, que también existe, pero también pues está perdiendo interés en el mercado debido a la cada vez menos diferencia de coste que tiene entre ellos frente al monocristalino, que es más eficiente. Y como hay cada vez menos diferencia en coste, el ser más eficiente en monocristalino, pues también es más interesante. ¿Okay? ¿Por qué es más eficiente el monocristalino? Pues eso también lo comentamos, pero aquí una imagen fácil de entender, porque la estructura de sus átomos son más alineados, porque el monocristalino es un solo cristal, solo cristal de silicio, ¿ok? Entonces es todo más alineado, ¿vale? Más uniforme, más homogéneo. Entonces la producción de corriente es mayor, ¿ok? Y además la producción es mayor porque hay más superficie disponible, la corriente fluye mejor también, por lo cual hay menos pérdidas por resistencias. Frente a el poli, como veis, que no es tan alineado y tampoco es un solo cristal, ¿okay? Es policristalino, y el amorfo, pues todavía más, donde es más, digamos, hay menos estructura, digamos, en la construcción en el asamblaje de sus átomos. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver un poco la razón del por qué el monocristalino es más eficiente, ¿no? Todo esto, una vez tenemos la célula preparada, se encapsula, ¿no? Como un sándwich. Y lo que quiero que veamos aquí es que, como veis, en la parte de la derecha, las células van conectadas, no sé si lo entendéis, pero en serie, ¿ok? Es decir, que las células son los cuadrados azules en el medio, ¿vale? Tenemos un corte lateral de un módulo fotovoltaico, ¿ok? Y veis que hay unas líneas, unos conectores grises, que van por arriba y después salen por abajo y interconectan entre ellas las células, con lo cual la corriente tiene que pasar por cada una de las células, van en serie. ¿Okay? Lo vamos a ver mejor en esa imagen donde vemos, es una visión, la vista del pájaro, visión de arriba, donde vemos que la corriente son las flechas blancas, ¿okay? Tendría que pasar por cada una de las células para recorrer, digamos, el circuito del panel fotovoltaico. ¿Okay? A la izquierda vemos que cuando tenemos luz solar, el panel lo que hace es producir energía, lo comentamos en la sesión previa, ¿ok? Y entonces, al producir esta energía, pues la corriente recorre todas las células a lo largo del módulo fotovoltaico, ¿vale? Y es como producimos la energía, ¿no? Abajo tenemos un esquema de lo que sería el módulo fotovoltaico, solamente es para entender que es una fuente de corriente, es una fuente limitada en corriente. Significa que el módulo fotovoltaico va a producir una cantidad de corriente, pero no podrá dar más, ¿vale? Porque la fuente es limitada en corriente. Ese es el concepto, ¿ok? Entonces, lo que queremos decir con esto es un poco, lo que queremos transmitir con esto es un poco cómo se comporta el módulo fotovoltaico, ¿ok? Aquí tenemos un módulo a la izquierda y, digamos, su curva, que se llama curva IV, I por corriente, V por tensión, ¿ok? Curva de intensidad tensión, ¿ok? Vemos que la línea arriba es muy estable, en torno a 8,5 amperios, hasta pues los 25-30 voltios. Significa que es una fuente, como hemos dicho, fuente limitada en corriente, nos va a entregar una corriente estable a cualquier tensión, salvo el último tramo donde ya la corriente cae. ¿Okay? Es por ahí donde está el último tramo que encontraremos el punto de máxima potencia, que es el punto que enseñamos en rojo. Es decir, que vamos a hacer trabajar este módulo fotovoltaico a una tensión determinada
para que podamos conseguir de él la máxima potencia disponible. Como la potencia es la corriente multiplicado por la tensión, ¿vale? Bueno, pues el producto de los dos voy a conseguir que sea el mayor posible, ¿ok? Por lo cual, el inversor va a tener que buscar este punto para conseguir la mayor potencia posible a lo largo del día y del año. Okay. Entonces, los puntos interesantes de una curva de un modelo fotovoltaico, primero es este, ¿no? El punto de máxima potencia, ¿vale? Es un punto que se va moviendo según digamos, la luz solar disponible, la irradiancia y también la temperatura, como veremos después, ¿ok? Entonces, otro punto muy importante es el punto de tensión de circuito abierto. Es decir, circuito abierto significa que el circuito no está cerrado, está abierto, con lo cual no puede pasar corriente, es tensión máxima, pero como veis, corriente nula, corriente cero, ¿vale? Es un punto muy importante para configurar la instalación porque al tener, cuando la temperatura va a ser más baja, temperaturas frías, la tensión va a aumentar. Entonces tenemos que configurar la instalación para no sobrepasar en tensión la tensión que permite cada módulo fotovoltaico, pero también el inversor fotovoltaico. ¿Okay? Entonces, tensión de circuito abierto es un punto muy importante en la ficha técnica que hay que valorar cuando hacemos configuraciones. Y el otro es el tensión de máxima potencia, ¿no? La tensión a la cual el módulo va a ofrecer su máxima potencia, ¿no? Intentaremos que este punto, cuando vamos a sumar los módulos entre sí, sea el punto al cual el inversor va a trabajar, esté dentro de su rango de trabajo, pero también esté muy cercano al punto de tensión de mayor eficiencia también del inversor. No siempre es fácil, no siempre se consigue el mejor punto, digamos, pero dentro del rango admisible ya es una configuración correcta. ¿Vale? Luego tenemos otros dos puntos que son casi iguales, que es uno que es la corriente de cortocircuito, ¿vale? ISC, en inglés por short circuit, ¿ok? Entonces, es la corriente máxima que puede dar el módulo si lo cortocircuito. Es decir, que ya no hay tensión cero, pero la corriente máxima, ¿ok? Aquí potencia es cero porque la tensión es cero, ¿vale? Entonces, pero aquí tiene una corriente máxima que podría dar el módulo. Entonces tenemos que saber, asegurarnos que nuestro inversor va a admitir esta corriente. ¿Okay? Y muy cercano es la corriente de punto de máxima potencia. Es la corriente en la cual en general vamos a trabajar. Bueno, en general no, cuando las condiciones sean óptimas. ¿Vale? Tendríamos, por ejemplo, 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces el módulo me dará esta corriente. ¿Okay? Entonces, es otro punto importante a la hora de configurar mi instalación con mi inversor para poder tener una configuración óptima y segura. Okay. Y decir esto, que cuando vemos un módulo fotovoltaico también tenemos que pensar cómo reacciona. ¿Okay? Y tenemos, por ejemplo, dos principales parámetros, ¿no? Primero, la corriente va a ser un efecto de la irradiancia, es decir, a mayor luz solar, ¿okay? Mayor corriente, y es proporcional. Entonces, es proporcional a la luz y a la superficie de las células. ¿Okay? Cuando la superficie sea más grande de la célula también captará más energía y entonces producirá más corriente. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí las curvas, vemos las curvas de corriente van en función de la irradiancia. ¿Okay? Y también abajo lo que tenemos es, vemos que las curvas de tensión del módulo están cambiando en función de la temperatura. Los módulos fotovoltaicos son sensibles a la temperatura. ¿Okay? Entonces, cuando más frío, más tensión. Por lo cual, más tensión, si hay buena luz, también será más potencia de salida. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender que, entonces, vemos que el punto de máxima potencia en las curvas se va moviendo durante el día y según los días del año. Es un punto que está siempre en movimiento. ¿Okay? Y referente al tema de las temperaturas, los módulos tienen en su ficha técnica
que se llama un coeficiente de temperatura. ¿Okay? Aquí tenemos unos ejemplos abajo, que a veces es un parámetro que no se tiene mucho en cuenta, pero yo pienso que es muy importante, es el parámetro que nos va a indicar las pérdidas de tensión, con lo cual pérdidas de potencia, que vamos a tener en función del incremento de las temperaturas. ¿Okay? Entonces aquí vemos que hay unos modelos, por ejemplo, la primera línea de cada uno de ellos, ¿no? El primero a la izquierda tenemos un 0,45, ¿okay? Después un 0,36% por centígrados y el último es 0,25. Es decir, que el último modelo se ve mucho menos afectado, ¿vale? Por el incremento de temperatura, casi la mitad que el primero. Como veis, 0,45 frente a 0,25. ¿Okay? Entonces, el último módulo sería de mucho mayor calidad, tendría un efecto mucho más bajo sobre su producción, el incremento de temperatura. ¿Okay? Entonces, es importante tener en cuenta estos parámetros a la hora de elegir un módulo de calidad. Estamos en España, hace calor en verano, también en otros sitios todo el año. Por ejemplo, pues pienso en Canarias o el sur, ¿no? Entonces es importante elegir módulos adecuadamente. ¿Okay? Es un parámetro que a veces no se mira mucho. Yo pienso que sería importante. Aquí tenemos una ficha técnica de un módulo fotovoltaico, ¿okay? De la marca JA Solar, y podemos ver, por ejemplo, la primera línea, que son las potencias de cada uno de estos modelos de módulos, ¿okay? De 310 a 330 vatios, ¿no? La otra línea es la tensión de circuito abierto, ¿okay? Vemos aquí que la tensión es muy similar de un módulo a otro, casi no hay diferencia en realidad, ¿okay? Menos de un voltio, ¿ok? Después tenemos la tensión del punto de máxima potencia, ¿de acuerdo? Que suele ser más o menos un 80% de la tensión de circuito abierto, ¿vale? Y después tenemos la tensión de la corriente en cortocircuito, ¿vale? Hablamos de unos 10 amperios, es bastante estándar hoy en día en el mercado, 10 amperios. Como veréis, también tenemos módulos ahora que llegan incluso a 12, ¿no? Veremos al final de la presentación, ¿no? Y la corriente, digamos, de máxima potencia. Hace un par de años la norma era más bien 8, ahora la norma más bien es 9-10, ¿ok? Y como he dicho, ya llegan a 12 amperios algunos módulos fotovoltaicos. Puede que parezca bastante, pues, un poco cercano, ¿no? Valores que se parecen mucho, por entenderlo, a nivel de mercado, a nivel de módulos, es un buen incremento, es significativo, y también tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestros inversores que van a permitir esta corriente. ¿Okay? Es muy importante poder, a la hora de configurar una instalación, seleccionar componentes que son compatibles entre ellos. ¿Okay? No un módulo que da más corriente que lo que permite el inversor, por ejemplo. ¿Okay? Entonces es importante, digamos, consultar la ficha técnica de los productos para ver bien si son compatibles entre ellos, ¿no? Y abajo, como podéis ver, son los coeficientes de temperatura. Aquí vemos que este módulo tendrá una pérdida de potencia del 0,36% por cada, digamos, grado centígrado, ¿vale? Es un valor medio correcto, ¿ok? Del mercado. En general, por ahí andan los productos, digamos, buenos, correctos, ¿ok? Los hay de más de 4, los hay de menos de 3, de 0,4 o 0,3, ¿ok? Ok, y también pasamos ahora a cómo se conectan estos módulos, ¿no? Ya hemos visto un poco qué significa un módulo, qué implica un módulo, cuáles son sus parámetros, los tenemos que tener en cuenta después para configurar con nuestro inversor, ¿ok? Lo veremos en la parte de inversores. Ahora bien, ¿cómo se conectan? Pues también esta página la teníamos en la primera sesión, pero para refrescar un poquito es importante saberlo, porque a la hora de hablar de tecnologías de módulos, veréis que algunos dan ciertas ventajas frente a otros según las configuraciones. ¿Okay? Entonces, en general, los módulos fotovoltaicos se conectan en serie entre ellos. Es decir, como veis,
es un circuito, al igual que dentro del módulo todas las células van en serie, pues los módulos entre ellos también van en serie en general, ¿no? Con lo cual hacemos una fila de varios módulos, se llama string, fila, cadena, ¿ok? Y vamos sumando tensiones, ¿no? Es decir, que la tensión se suma. Cada uno me da unos, hemos dicho antes, 38, 40 voltios, pues con 2 tengo 80, con 3, 120, vamos sumando tensiones, ¿ok? De cada uno de ellos. Pero la corriente es la misma. La corriente que pasa por un módulo es la misma que pasa por todos, ¿ok? De hecho, es la misma corriente que pasa también por cada una de las células, ¿eh? Como si veis bien el concepto, la corriente que pasa por un módulo tiene que atravesar cada célula, ¿ok? Pero también por la instalación tendrá que atravesar cada módulo también. Por lo cual, es importante entender que si tengo una sola célula que me produce menos corriente, pues será la misma corriente que pasará en todas las demás, por lo cual con una sola célula puedo reducir mucho mi producción, ¿vale? Es lo que estamos hablando aquí. Una conexión en serie, si tengo sombra, aunque sea en una sola célula de todo el campo fotovoltaico, ¿ok? Pues mi producción se va a reducir, ¿vale? Proporcionalmente, ¿vale? Ciertas condiciones, pero se va a reducir, ¿ok? En todo el campo, ¿de acuerdo? Luego veremos que hay, bueno, hay componentes que protegen el módulo, que pueden permitir que la corriente pues, no sea la misma, pero luego entramos en esto. Pero en principio, con un poco de sombras, afectó a todo el campo fotovoltaico. Otra forma de conectar los módulos fotovoltaicos, aunque como digo aquí arriba a la derecha, no se suele usar en instalaciones fotovoltaicas de conexión a red, ¿vale? Es más una conversación académica para que entendáis la diferencia entre serie y paralelo. Aquí tenemos una conexión en paralelo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En vez de sumar las tensiones aquí, la tensión es la misma, como veis están en paralelo, por lo cual las tensiones del principio es la misma que la del final, ¿ok? Porque es el mismo cable al final, ¿no? Es el mismo punto de conexión, ¿no? Lo que vamos a sumar entonces son las corrientes. Cada módulo me va a dar, por ejemplo, 9 amperios, pues con 2, 18, ¿ok? Con 3, 27, y ahí sumando las corrientes, ¿vale? En la conexión en paralelo sumamos corrientes, ¿ok? Pero la tensión es la misma para todo el circuito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué pasa con las sombras? Pues es verdad que las sombras tienen menos efecto, más bien la sombra de la corriente afectaría solamente al módulo afectado por su corriente. Ahora bien, si la sombra fuese muy pronunciada, tendremos una reducción de tensión en este módulo, como veremos después, por lo cual podríamos afectar también al resto digamos, de la instalación, ¿okay? No es una cadena, no están todas en paralelo, con lo cual el resto de la instalación, ¿okay? Pero en principio, con sombras parciales, el comportamiento es mejor, pero como digo, esto no se suele utilizar en fotovoltaica simplemente por la tensión es demasiado baja. Hablamos de 40 voltios. Los inversores suelen empezar a trabajar los que menos, en general, a 90 voltios, 120, ¿vale? Algunos 300, ¿vale? Entonces, no se suele utilizar esta configuración en instalaciones de conexión a red. Lo que se podría hacer sería una conexión serie paralelo. Es decir, tengo dos series y las conecto en paralelo, ¿vale? Aquí cada serie va sumando sus tensiones de módulos, tienen que ser iguales. Tengo que conseguir dos series de módulos iguales, pues la tensión tiene que ser la misma, ¿ok? Y vamos a sumar la corriente de las dos, ¿vale? Las podemos conectar juntas en paralelo a una sola entrada de los inversores, ¿eh? Ahora bien, también decir que se utiliza, pero se utiliza muchísimo más la próxima configuración, que sería dos series independientes y cada una a una entrada específica del inversor. Los inversores muchas veces tienen varias entradas, string o multi-string, multi-entradas, y permiten la conexión de varias series de módulos que no tienen por qué ser iguales. Entonces, si el inversor es multi-string, entonces podríamos tener varias entradas independientes y conectar mis series de forma independientes al inversor. Aquí son dos iguales, podrían ser dos diferentes. ¿Okay? Vale, la semana pasada ya hemos visto hasta aquí, no todo, pero unas cosas, y ahora sí que a partir de ahora
por supuesto que todo es nuevo. Vamos a hablar ahora de más bien detalles técnicos de los módulos y enseguida hablaremos de tecnologías, las diferencias entre las diferentes tecnologías que tienen los módulos fotovoltaicos, ¿vale? Aquí podemos ver un módulo fotovoltaico, ¿vale? Hemos añadido arriba los diodos de bypass, que son el símbolo representado por las flechas negras, que explicaremos después a qué sirven. Como veis aquí tengo un módulo fotovoltaico que me da, si tiene, digamos, irradiancia, me da unos 38 voltios, porque aquí estaría un circuito abierto, no hay corriente, me da tensión máxima, ¿no? Entonces, suponiendo que lo vamos a conectando, la corriente tendría que pasar, como hemos hablado antes, por cada una de las células y van en serie todas ellas, ¿ok? Entonces, paso por la primera, digamos, fila, el primer tercio del módulo, ¿ok? Bajo y subo, luego otra vez la corriente baja y sube para la próxima fila de células, digamos, y otra vez baja y sube para el último tramo, el último tercio del módulo fotovoltaico. Con lo cual, las células, desde a simple vista, a lo mejor no sabemos que van en serie, pero realmente están todas en serie, ¿ok? Y luego tendremos mi próximo módulo fotovoltaico, al cual lo mismo, si tiene irradiancia, me da mi tensión y la corriente va siguiendo su camino, ¿vale? Entonces voy sumando tensiones, ¿no?, de mis dos módulos fotovoltaicos, ¿vale? Aquí hemos puesto en el medio 10 amperios, por ejemplo, la corriente sería la misma para cada módulo y para cada célula, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa si tenemos sombras? ¿Okay? Si tengo una sombra en una de las células, como veis arriba, hemos tachado el 10 amperios. Con sombra ya no tenemos 10 amperios, ya tenemos otra cosa. Pueden ser 6, 4, 2, 8, 5, depende de la sombra. ¿Okay? Depende muchas veces de la cercanía de la sombra. Cuanto más cerca, entonces más efecto tendrá. ¿Okay? Y bueno, pues depende de lo fuerte que es esta sombra, ¿no? Entonces, al tener una sombra en apenas una célula, afecto a toda la serie, con lo cual la corriente baja para todos, ¿ok? Al final la corriente se establece en función de la célula que menos corriente da. La corriente para todos es función de la célula que menos corriente puede dar en un momento dado, ¿ok? ¿Qué pasa si la sombra es tan fuerte que me tapa toda la primera serie de células? Pues en realidad lo que va a pasar es que, bueno, estas serie de células van a producir cero, no van a poder producir, toda mi fila podría ser, digamos, condenada a no producir nada. Ahora bien, va a haber un efecto específico que estas células con mucha sombra, si les pasaría un poco de corriente, empezarán a producir calor, ¿ok? En vez de ser receptora de luz para producir energía, la energía que pasa por ellas empezaría a emitir calor, disipar calor, y estas células se calentarían y hay un efecto bastante nocivo de ello, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, como veis arriba, entraría en activación, ¿vale?, lo que se llama el diodo de bypass, ¿vale? Entonces, la corriente podría saltarse la primera fila, las primeras dos filas, saltarse a través del diodo y pasar a los demás, con lo cual esta serie de células serían, digamos, inhabilitadas, ¿no? ¿Okay? Eso es para proteger el módulo. Eso no es para dar más producción, ¿vale? No es un sistema de optimización para nada. Es solamente para proteger las células, porque si llegasen las células a emitir demasiado calor, entonces a lo largo de su vida, no el primer día, a lo largo de su vida habría una deterioración, ¿ok? Se llama el hotspot, ¿ok? Y es irreversible, esta célula se va dañando y daría cada vez menos, ¿no? Por lo cual toda la instalación sería afectada, ¿no?, por tener menos producción, ¿no? Pues el diodo de bypass está ahí para proteger las células que corresponden a su serie, ¿no?, como veis abajo, ¿no? Entonces, dejaría pasar la corriente directamente a las demás para no producir este efecto de disipación de calor en las células afectadas por la sombra, ¿okay? Pero, como hemos dicho, no es digamos, un sistema de optimización, no es un sistema de protección,
del módulo fotovoltaico. Porque si yo tuviera una sombra en la parte de abajo, como aquí yo afecto a todas las series, ¿no? En la columna de la izquierda afectó solamente a una de las 3 series, pero abajo, como veis, afectó las 3. Aquí no pasa corriente, ¿vale? Si afectó las 3, no hay corriente en absoluto. Pues al no haber corriente, pues no puede disipar calor la célula. Aquí no habría ningún problema. No habrá ningún, digamos, riesgo de que la célula se estropease, ¿no? No se genera ningún hotspot en este caso, ¿vale? Ahora bien, no hay corriente, no hay producción, ¿vale? Por lo cual las sombras de las filas de abajo muchas veces vienen por los muretes o por la fila de módulos que está enfrente, ¿ok? Si el diseño no ha tenido en cuenta la distancia necesaria entre las filas, también se produce a veces en algún, digamos, días del año, por ejemplo, el peor día sería para el hemisferio norte, 22 de diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a veces, pues, alguna situación sí que se llega a dar. No debería, pero no siempre se puede, con lo cual podría acontecer, ¿no? Veremos después que hay tecnológicamente, según los diferentes módulos, digamos, opciones para mejorar este comportamiento. Y es por eso que explicamos todo eso, para que entendáis después, cuando vamos a explicar de tecnologías, que entendéis las ventajas que ofrecen ciertas de ellas, ¿no? ¿Vale? Para entenderlo aquí, si tengo abajo una sombra, afectó toda la serie y entonces no tengo aquí producción, ¿vale? ¿Ok? Y la corriente, pues muy cerca de 0 amperios, ¿vale? A veces la gente se sorprende de ver que apenas una franja de sombra en las células de abajo hace que no haya ninguna corriente en la serie. Pero es que es así mismo. ¿Okay? Una sombra abajo afecta de verdad a la producción total de la serie y en gran medida. ¿Okay? Por eso es tan importante evitar las sombras en la fotovoltaica. Entonces, hemos hablado de punto caliente. Aquí tenemos una imagen muy interesante y también aprovecho, aunque no está, aprovecho para decir que hemos hecho la semana pasada con el compañero Gerhard Meyer una formación, un webinario específico sobre lo que es el punto caliente y el hotspot. Entra dentro de nuestra serie de formaciones o webinars que se llaman Enemigos de la fotovoltaica, que podéis consultar en nuestra página de formación y es una charla que hemos dedicado enteramente a hablar de el hotspot, cómo se genera y también cómo intentar evitarlo, ¿vale? Y lo que conlleva, ¿no? Pues aquí, el hotspot, vemos aquí una cinta que da una sombra. Si esta cinta se quedase ahí durante, pues, varios meses o un año, por ejemplo, como veis a la derecha, la misma foto, vemos que hay un punto específico de una célula en particular que tiene pues un punto muy caliente, ¿no? Que llega en blanco. Son temperaturas, estamos hablando de 100 grados, ¿no? Pues aquí, cuando el resto de las células están a 49, 50, ¿no? Pues esta célula con el tiempo, si eso se queda así mucho tiempo, con un par de días no va a haber un efecto perceptible, pero por ejemplo, un año sí, ¿no? Entonces, la célula se va a ir degradando, se va a ir estropeando, hasta se puede quemar y hasta puede tener, pues más, digamos, efectos nocivos, ¿no? Por lo cual es muy importante evitar este tipo de sombras. Hay que evitar, sobre todo, por supuesto, los árboles dan sombra, que no hay producción, pero las sombras peligrosas son las sombras muy cercanas. Hablamos de sombras dentro digamos, del metro o medio metro, ¿no? Estas sombras son las que son más, digamos, pronunciadas y las que tienen más efecto nocivo por el hotspot, ¿vale? Entonces, entramos ahora en las tecnologías, ¿no? Tecnologías de módulos, ¿no? Hay varias tecnologías, a veces cuesta un poco distinguirlas y sobre todo compararlas, ¿no? Cuando alguien me ofrece un módulo de una célula completa o un módulo de half cell, dual cell, como veis aquí, ¿qué ventaja me da si uno es más caro que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja me da, no? Y de verdad, a lo mejor yo no lo necesito. Mi instalación va a estar de una manera que no me hace falta usar esta tecnología, ¿vale? Por ejemplo, el bifacial, que también hablaremos después, ¿no?
¿ok? Entonces, aquí tenemos principalmente 3, después tenemos una tanda de 4 más, ¿ok? Entonces, tenemos PERC, Dual Cell y Multibusbar, ¿vale? Cada una de ellas tenemos una página específica para hablar de ellas, ¿vale? Pues la PERC. PERC, ¿qué significa PERC en inglés, no? Passivated Emitter Rear Cell, significa que detrás de la célula se ha incorporado una capa fina reflectora, ¿ok? Para reflejar la luz que podría atravesar la célula sin ser aprovechada, ¿ok? La luz podría pasar sin ser aprovechada y ser reflejada y perdida. Entonces, ¿no? Lo que queremos es captar toda la luz posible para emitir más, al final, producir más corriente y entonces más potencia, ¿no? Entonces, lo que se hace con esta, digamos, capa trasera, ¿no? Es reflejar la luz y captar al final, pues generar más potencia, ¿no? El PERC lleva algunos años en el mercado y ahora el PERC ya es casi un estándar, ¿vale? Lo vais a encontrar en muchos módulos, ¿no? De hecho, como hemos hablado muy al principio, pero brevemente porque fue la primera sesión, ¿no? Tenemos policristalinos, monocristalinos, ¿no? Hasta hace poco el policristalino era el estándar. Ahora mismo más bien hablamos de monocristalino, como hay más eficiencia y la diferencia de precio es muy pequeña frente al poli ahora, con lo cual interesa más el mono. Y hoy en día incluso el monocristalino PERC se está convirtiendo en un poco lo que era el policristalino antes, significa el módulo de base, ¿vale? Es el módulo de hoy en día, el PERC lo encontramos en muchos módulos, yo creo que la gran mayoría de ellos, ¿no? Es una tecnología, pues no de algunos años ya, pero ya la encontramos en muchas células fotovoltaicas, con lo cual PERC, sepáis que capta más luz, digamos, que una célula que no lo fuese, ¿vale? Entonces tenemos un mejor comportamiento, ¿vale? Porque captamos más, digamos, captamos más potencia, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de unos módulos PERC en un tejado, ¿vale? Y aquí tenemos otra tecnología que también es muy presente en el mercado, que es la Dual Cell, Half Cell, Media Célula, Célula Partida, Half Cut. Todos estos son sinónimos para decir que lo que usamos es una célula fotovoltaica dividida en dos, ¿ok? Entonces, parece casi contradictorio, ¿no? Cuando hablamos de cuanto más grande sea la célula, más superficie tenga, más potencia voy a conseguir, porque al final más corriente voy a conseguir, ¿no? La potencia o la corriente es proporcional a la superficie, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué las cortan en dos, no? Pues realmente también porque si produzco más corriente, si pasa más corriente por mi célula, también la corriente pues produce calor. El paso de la corriente, la célula en sí, como cualquier material, ofrece cierta resistencia y esa resistencia pues se traduce después en pérdidas por calor, ¿no? En todo lo que es electricidad, la fotovoltaica no es ajena a esto, las pérdidas siempre van por el paso de la corriente, ¿vale? No es por la tensión en sí, es por el paso de la corriente. Entonces, cuanto más corriente, pues más pérdidas, ¿no? Incluso va al cuadrado, como veis aquí en la fórmula, ¿no? Por lo cual aquí al dividir mi célula en dos, pues tengo dos mejoras, ¿no? Incluso varias, ¿no? Pero la primera sería que tengo menos corriente en esta misma célula, por lo cual menos pérdidas, ¿no? Porque también entender que la tensión de la célula se mantiene intacta, ¿vale? Es decir, que la célula en sí, la tensión es cuando se produce cuando la corriente atraviesa la célula, digamos, de arriba a abajo, ¿vale? Entonces, aunque sea la mitad de superficie, la tensión es la misma, ¿vale? Más o menos 0,7 voltios, ¿ok? Entonces, al tener la mitad, tengo la misma tensión, pero tengo la misma tensión y la mitad de corriente, ¿no? Entonces, pero al tener menos corriente tengo menos pérdidas, ¿vale? Entonces eso es muy interesante. Después iremos juntándolas en un cableado y la corriente será la misma, pero la corriente que pasa por cada célula es más pequeña. También, entonces, lo que me ofrece esta célula, ¿no? Menos pérdidas por sombramiento. Veremos después cómo se construye el módulo, me da una ventaja
de tener menos pérdidas por las sombras, ¿vale? Y tengo menos estrés mecánico en mi célula, ¿vale? Eso es importante también, aquí lo podemos ver. Si la célula es más pequeña, pues es más difícil también de flexionar, ¿vale? De romper, ¿no? Entonces, en la parte larga de la célula hay muy poca, digamos, un poco incremento de resistencia, ¿ok? Pero en la parte corta, muchísima, ¿no? Entonces, al final, en término medio, la célula gana en resistencia, ¿vale? Con lo cual, tendré menos posibilidades de tener problemas con las microfisuras, ¿no? Que son fisuras que pueden llevar las células y que impiden el paso de la corriente, por lo cual son más resistentes, ¿vale? Y aquí viene una ventaja muy interesante. El mismo dibujo que teníamos al principio, el de la derecha, cuando vemos que la corriente tiene que pasar por todo el circuito de células del módulo fotovoltaico, ¿vale? Para entrar en un punto y salir por el otro, recorre todas las células una a una. Pues en temas de módulos, digamos, de célula partida o half cell, half cut, ¿okay? Dual cell, ¿qué ocurre, no? Pues tenemos aquí la conexión está en el medio del módulo para empezar, ¿ok? Entonces la corriente va a entrar y se va a dividir en dos, una por arriba y una por abajo. Si tenemos 10 amperios, pues dividimos en dos y tenemos 5 y 5, ¿vale? Vemos que la corriente recorre, digamos, el mismo circuito, pero dividido en dos, ¿ok? Y al final se junta, volvemos a tener los 10 amperios y va al próximo módulo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja ahora de esto a nivel de sombras? Pues sí, si yo tapo, si yo tengo sombra, ¿no? Por ejemplo, en la parte de abajo, por ejemplo, antes hemos visto en la imagen que teníamos toda la parte de abajo que estaba sombreada, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Aquí toda la parte de arriba sigue funcionando, ¿vale? Es decir, que mi producción no se ve, digamos, totalmente perdida o totalmente a 0 amperios por tener una sombra que afecta las 3 series de células de abajo, ¿ok? Las 3 o las 6 si queremos verlo así, ¿ok? Porque por arriba sigo funcionando. Entonces tendría la mitad, ¿vale? Es una gran pérdida, es el 50%, pero es mucho mejor que el 0%, ¿ok? Del total. Entonces, estos módulos de célula partida, dividida en dos, half cell, half cut, ¿ok? Permiten una gran mejora frente a sombras. Pasamos del 0% al 50%, ¿ok? Evidentemente, luego lo hablaremos con los inversores, ¿no? No es una tecnología, digamos, de optimización de módulos. Podría compararse con la tecnología pasiva de optimización, ¿vale? Pero no es igual, pero da ya bastantes ventajas, ¿no? Si yo no tuviera, por ejemplo, ninguna sombra en mi instalación, pues quizás esto no me va a favorecer mucho. Pero a veces una chimenea me puede dar sombras, pues la última hora del día, o más bien digamos, 2 meses al año, como mucho, ¿no? Entonces aquí tendríamos mejoras, ¿no? En sombras, pero no hace falta solamente optar por esta tecnología por esto. Es decir, ya de por sí es más eficiente porque cada célula deja pasar o produce menos corriente, por lo cual se calienta menos, ¿ok? Entonces ya de por sí este módulo fotovoltaico de la izquierda es más eficiente que el de la derecha, en general, si fuesen las mismas células, por tener menos pérdidas, ¿vale? Entonces aquí tenemos una ventaja de lo que es el half cell, ¿ok? Es un módulo que da un poco más por tener menos pérdidas eléctricas. Y aquí tenemos una imagen de una de estas instalaciones con estos módulos. Otra tecnología que incrementa mucho la eficiencia del modelo fotovoltaico, estamos hablando del multibusbar. El multibusbar es, bueno, pues como su nombre le indica, varios busbar. Antes de comentar qué es un busbar, ¿no? El busbar es realmente lo que recoge la corriente, ¿no? La célula produce corriente y luego esta corriente se encamina, podemos decir, a veces se dicen autopistas, ¿no? Se encamina hacia este conductor eléctrico para, bueno, para llegar al próximo módulo, ¿no? Y al final ir siguiendo el circuito, ¿no? Pues al tener
por ejemplo, con el medio, un bus bar estándar, ¿no? Uno o pocos, pues vemos ahí que, claro, si hay más corriente en un mismo conductor, ¿no? Pues hay más pérdidas por el paso de esta corriente, hay más pérdidas de resistencia eléctrica, ¿no? Si utilizo varios conductores, pues justamente como hay menos corriente, pues en cada uno de ellos, pues al final hay menos pérdidas, ¿vale? Entonces el multibus bar es más eficiente porque ofrece menos pérdidas o menos resistencia al paso de la corriente, principalmente. Luego tiene una ventaja secundaria que es justamente si tuviera la célula microfisura, que son fisuras que no se ven al ojo, si tuviera microfisuras que impidiese el paso de la corriente hasta la autopista, como vemos en la imagen de la derecha, el estándar, hay algunos electrones que no pueden hacer llegar su corriente a lo que es el bus bar, ¿vale? No encontrar el paso, ¿no? Pues el multibus bar, como el bus bar en sí es digamos, rígido, sólido, ¿ok? No se rompería por la microfisura, entonces estos electrones sí que encontrarían una manera de hacer pasar la corriente, ¿vale? Hacia el bus bar y conseguir que este módulo pues produzca, pues no sé la totalidad, pero bastante más que si no tuviera esta tecnología. Con lo cual el multibus bar ofrece más eficiencia, por lo cual más producción, ¿vale? De por sí, pero también si tuviera microfisuras. ¿Okay? Hoy en día, multibus bar, los módulos estándar hoy en día entendemos que tienen como 5 bus bar, ¿vale? Creo que es un número bastante estándar, 5 bus bar. Hace años eran 2, pasaron a 3, a 4, 5, ¿vale? Entendemos multibus bar más o menos cuando empieza a partir de 9, ¿vale? Un módulo más o menos, multibus bar sería ya con 9 o más, ¿vale? A lo mejor con 8 también entraría, ¿no? Pero para tener una orden más o menos, ¿no? 5 es bastante estándar y multibus bar, ¿no? Sería para nosotros a partir de 9. ¿Okay? Entonces el multibus bar ofrece pues menos resistencias al paso de la corriente, por lo cual menos pérdidas, ¿vale? Y mejor comportamiento a las microfisuras. Aquí tenemos una imagen de un módulo que él tiene 12 bus bar. En esta imagen, si contáis las líneas de cada célula, digamos, ¿no? Tenemos un módulo con 12 bus bar. Okay. Aquí hablamos de LG. Y tenemos otras tecnologías, ¿vale? Claro, el mercado de verdad es constante evolución, es una constante búsqueda de maximizar la eficiencia, donde a veces 1% ya es un gran logro, entonces hay muchas tecnologías, ¿no? Tenemos pues bifacial, que habréis oído hablar, tenemos back contact, tipo N, heterojunction, y también al final tenemos una nueva que es Shingle, que no está aquí, pero podemos hablar un poco de ella, ¿no? Entonces, realmente hay muchas tecnologías en el mercado. Vamos a hablar de cada una de ellas por separado, ¿vale? Pues aquí tenemos la bifacial. La bifacial sería una célula o un módulo fotovoltaico que también aprovecha la luz que viene por la parte trasera. Entonces, no solamente produce de cara, digamos, recibiendo en su cara frontal, también va a aprovechar la luz de parte de atrás para producir energía, con lo cual podemos conseguir bastante más, ¿no? Se habla de un 25 hasta un 25% más. Ahora bien, con condiciones óptimas, evidentemente, si utilizo este módulo fotovoltaico en un tejado coplanar, ¿vale? Instalado al tejado, pues como no hay ninguna superficie para reflejar la luz, pues no voy a aprovechar nada, ¿no? Pero si tuviera una superficie de techo plano o en suelo incluso, ¿vale? La idea es tener un suelo reflectante, cuanto más reflectante mejor, ¿ok? Y la distancia que se recomienda es una distancia media de 1,5 metros, ¿no? Significa que la parte de arriba del muro podría ser 2 metros desde el suelo, ¿vale? Y la parte de abajo, pues más o menos 1 metro y medio más o menos de distancia del módulo al suelo, para entonces aprovechar mucho más la luz que viene del suelo o la parte trasera
y para producir hasta, pues como decimos aquí, un 25% más, ¿de acuerdo? Estos módulos fotovoltaicos ya se ven cada vez más. Es una opción muy interesante para generar pues, más producción, ¿no? Antes hemos dicho que las tecnologías a veces para conseguir el 1, 2, 3% más es muy interesante y aquí podemos conseguir un 25%, ¿no? Es como para algunas plantas que se adecua bien, es estupendo, ¿no? De hecho, es la tecnología ahora mismo que está haciendo pues la que más hace bajar el coste final o el precio final o valor final de la energía, ¿no? Aquí vemos que tenemos mucha ganancia y puede ser una integración arquitectónica en caso de que tenemos un suelo, digamos, reflectante, un edificio con un tejado plano, con una gran superficie y donde podríamos tener módulos a 1 metro del tejado, pues podríamos ganar bastante más energía, ¿ok? Simplemente con tener un suelo reflectante y un módulo bifacial, ¿no? Como podéis ver aquí, antes hemos dicho, ¿no? El LCOE, ¿no? Es el Levelized Cost of Energy, digamos, es el valor que damos a la energía, ¿no? Según la inversión. Es decir, que yo voy a invertir X dinero en una planta de producción, ¿vale? Que me va a producir durante 30 años, pues todos estos kilovatios hora producidos durante 30 años, ¿qué valor tienen, ¿no? Entonces, claro, si tengo una tecnología que cuesta apenas un poquito más, pero que me da 25% más de producción, si la utilizo como debe ser, entonces, evidentemente, esta tecnología evidentemente me va a producir el valor final de la energía producida va a ser mucho menos, ¿no? Por lo cual es la tecnología que más hace bajar, digamos, el coste de la energía y, bueno, por eso también tiene pues mucho futuro, ¿no? En donde se pueda utilizar la tecnología bifacial, ¿vale? Evidentemente, si tenéis que instalar un tejado donde está coplanar, pues no tiene sentido, ¿no? Y aquí vemos una instalación bifacial donde no están tan distanciados del suelo, pero sí que es un suelo reflectante, piedras blancas, da una buena, digamos, un buen efecto, entonces conseguimos una mayor producción, ¿vale? También tenemos una tecnología muy interesante que se llama back contact, contacto trasero. Es de los módulos fotovoltaicos, dentro de algunos pocos, de mayor densidad energética, ¿no? Es decir, que por la misma superficie produzco más energía, ¿no? Estos módulos, realmente estas células, ¿qué pasa? Es que no tienen los busbar por encima, los tienen por abajo, ¿vale? Entonces la célula está un poco hecho, entre comillas, hecho al revés, ¿ok? Es una tecnología diferente, es un proceso diferente, pero existe, se puede hacer, y eso ¿qué me permite? Pues me permite por la misma superficie tener bastante más potencia, porque aquí no tengo los busbar son necesarios para recoger la corriente. Busbar o otra forma de hacerlo, pero necesito un elemento conductor que me recoja la corriente de la célula y que me lo haga pasar a la próxima, ¿no? Es decir, que me haga el camino hasta la próxima y todo el circuito, ¿no? Entonces, los busbar o otra cosa parecida es necesario. Ahora bien, si yo utilizo mucho, hemos hablado del multibusbar antes, claro, son más finos, está calculado. Cuanto más voy a utilizar, al final voy a cubrir toda mi célula con el busbar. Entonces, cuanto más pongo encima, también menos superficie tengo, ¿vale? Entonces, la idea aquí es ponerlos atrás. Entonces, toda mi célula está disponible para producir, ¿vale? Una cosa que quizás vaya a decir, ¿por qué entonces el multibusbar? ¿No? Antes no lo he dicho también, pero el multibusbar, antes los busbar normales era una, digamos, vamos a decir una placa, para que lo veáis bien, ¿no? Una placa encima de la célula. Ahora son redondos, ¿no? Los multibusbar los hacen redondos, con lo cual utilizan también menos superficie de la célula para una sección mayor del paso de la corriente, ¿vale? Bueno, para decirlo así, ¿no? Pero cuanto más busbar tenga también arriba, pues hay que calcularlo bien, pero utilizo también superficie de mi célula que no aprovecho. Entonces, si tengo la tecnología Back Contact,
toda mi célula está disponible para producir corriente. Entonces tengo, pues, evidentemente, mayor producción por una misma superficie, ¿no? Por lo que hablamos aquí de mayor densidad energética, ¿vale? Hay una mayor captación de energía. Y también, muy importante, muy interesante, como los pongo atrás, los bus bar, pues no estoy limitado en poner 5, 6, 9, 12, ¿vale? Puedo tener hasta 30. No hay un límite real, ¿no? Entonces, al tener tantos, pues la corriente se conduce mucho mejor. Hay menos resistencia al paso de la corriente, ¿no? Entonces, al tener menos resistencia, pues tengo menos efecto de temperatura. Es decir, que mi célula y mi módulo fotovoltaico al final tendrá un mejor coeficiente de temperatura. Por lo cual, cuando va frente a grandes temperaturas o frente a grandes corrientes, se va a ver menos afectado. Entonces, todo es beneficio porque tengo menos pérdidas, entonces más potencia disponible, más energía disponible. ¿Vale? Aquí tenemos, pues esto estamos diciendo, ¿no? El bus bar no hay sombra, el back contact, no hay sombras por encima de la célula debido a que no hay bus bar encima, toda la superficie es disponible, ¿ok? Y tengo menor degradación anual, ¿vale? También porque la célula, pues, no tiene ningún efecto de temperatura, ¿vale? Son células de alta eficiencia, ¿vale? Módulos específicos, ¿no? Que llaman de alta eficiencia, que producen mucho más energía por una misma superficie, ¿no? Como veis aquí, estamos llegando ahora a 375, incluso algunos más de vatios, ¿no? De potencia de módulo de 60 células, ¿vale? Aquí tenemos una imagen, una visión de lo, digamos, lo que nos da el diseño de una célula back contact, ¿no? Vemos que no vemos ningún bus bar, es mucho más uniforme la célula, digamos, el aspecto visual es mucho más uniforme, ¿vale? Y entonces, pues, al final es más bonito a la vista, digamos, también, ¿no? Para una integración arquitectónica, algunos proyectos que requieren digamos, un cuidado más específico de lo que sería el aspecto estético de la instalación, pues aquí es una tecnología muy adaptada a estos requisitos, ¿vale? Y aquí tenemos un mismo módulo, pero además lo que se llama el backsheet, ¿ok? La película trasera, que suele ser blanca o transparente según, ¿vale? Pues aquí la tenemos negra. Con lo cual aquí es integración total, ¿no? Es decir, que todo lo que sería el campo fotovoltaico da una visión mucho más estética de lo que tiene y algunos clientes lo requieren, con lo cual aquí sería una opción muy interesante para aquellos clientes que para ellos es muy importante también el aspecto visual o estético de su instalación, ¿vale? Aquí tenemos un back contact, pero como veis, no es, se llama full black, totalmente negro. El marco, aquí, pues, con la sombra no soy seguro si lo es o no, pero por lo menos vemos que el backsheet es blanco, ¿vale? Todo vale. La visión no es nada desagradable, pero no es lo mismo que si fuese totalmente negro. Tenemos células de tipo N. Como veis, hay muchas tecnologías y muchas diferencias entre ellas. Tipo N. Habréis oído hablar alguna vez del tipo N o del LEED, ¿vale? Justamente en un seminario muy en breve vamos a hablar del LEED en las formaciones, la serie que se llama Enemigos de la Fotovoltaica. Justamente es el 15 de mayo, hablamos del LEED, ¿vale? ¿Qué es el LEED? El LEED, rápidamente, es, como veis aquí, Light Induced Degradation, ¿no? Es una degradación inducida o producida por la luz, ¿no? Suena contradictorio, energía solar y tenemos esto. Realmente es por un efecto principalmente del oxígeno, ¿vale? Oxígeno con el fósforo, ¿vale? Entonces, se crea una oxidación, ¿vale? Según la cantidad de oxígeno o de impurezas que pueden tener las células, y esta oxidación impide el paso de la corriente, ¿ok? Entonces, en vez de utilizar el fósforo, entonces
aquí podemos utilizar el boro, ¿vale? Al usar el boro, aquí no tenemos esta combinación oxígeno-fósforo y entonces no tenemos la degradación del lead, ¿vale? El lead podría ser más o menos, hablamos de hasta un 3%, y eso es el primer año. Digamos que el módulo fotovoltaico a exponerse al sol, ¿ok? Tiene una primera degradación, los primeros momentos, todo esto se dice el primer año, ¿vale? Veréis las fichas técnicas de los módulos, el primer año siempre hay digamos, un escalón y después es lineal, ¿ok? Pues hablamos hasta el 3% en general, ¿vale? Pero si los módulos que usamos son de tipo N es por tipo negativo, entonces la célula también tiene otro proceso de fabricación, ¿vale? Pues no tenemos este efecto de la oxidación, ¿vale? Con las impurezas. Por la célula es diferente y no utiliza los mismos materiales, ¿no? Se llaman dopar la célula, ¿ok? Entonces aquí como vemos aquí, la célula está cargada con B, que es con boro, ¿vale? Y entonces no hay este efecto. Con lo cual son módulos que que no pierden el primer, como mucho en general, aunque puede ser más, pero de forma general, hasta un 3%, ¿vale? Eso es un 3% que pierdes para siempre, y si no lo pierdes, lo tienes todos los años, es una mayor producción, ¿vale? Por lo cual, las de tipo N, pues no están afectadas por este problema del LID, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de una célula REC, el NPIC, ¿vale? Que es una célula N y además es una célula half-cut o célula partida, ¿no? Half cell, ¿no? Entonces tenemos un módulo que ofrece esta célula, tiene varias tecnologías, ¿no? El half cell y el tipo N. Llegamos al final, nos quedan dos tecnologías que comentar. Aquí heterojunction, ¿vale? Heterojunction es una célula pues también de alta eficiencia, una célula más compleja. Es una tecnología que tiene algunos años ya, pero ya siempre ha sido un proceso de fabricación bastante más caro. Se ha investigado, se ha hecho bueno, mucha investigación, mucha inversión en esto y ahora pues algunos fabricantes consiguen sacar células heterojunction a menor precio, ¿no? Todavía más, digamos, tienen otro precio que las de estándar, es normal porque son más eficientes, son de alta eficiencia. Con esto conseguimos el mayor rendimiento, creo yo, ya de todas. Pero digo creo porque cada mes tenemos noticias, este mercado está en constante evolución y hay siempre novedades, ¿no? Pero la heterojunction es de las que más potenciará por metro cuadrado. ¿Y por qué todo esto? ¿Qué significa heterojunction? ¿No? Pues varias uniones, ¿no? Entonces, la célula de silicio cristalino de monocristalino, está colocada entre dos capas de silicio amorfo, ¿vale? Entonces, tenemos una célula fotovoltaica monocristalina y luego en cada lado dos capas de amorfo, ¿vale? Entonces, le hemos hablado en la primera sesión, pero el amorfo tiene esta ventaja de captar mejor lo que es la luz difusa, ¿vale? Entonces, esta célula combina las ventajas del monocristalino al captar mucho mejor la energía, ser más eficiente, pero también de captar mejor todo lo que es luz difusa, ¿no? Tenemos una célula bastante más compleja, tenemos una célula de dos tecnologías, silicio monocristalino y silicio amorfo, ¿vale? En una misma, ¿no? ¿Y qué conseguimos con esto? Pues mayor potencia, mejor comportamiento en bajas irradiancia, ¿ok? Y una mejor degradación también del lead, porque esta célula está tratada, ¿no? en tipo N, ¿vale? Por lo cual es una célula de alta eficiencia que da mucho rendimiento, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos bueno, la misma idea, ¿no? Que llegamos hasta aquí 380 vatios de módulos de 60 células, ¿no? Es decir que el policristalino del mismo tamaño no llega a 300 vatios. Y aquí llegamos a, pues esto, un 85, ¿no? Casi 90 más que el policristalino, ¿no?
Entonces aquí es realmente una gran ventaja, una gran, digamos, una gran densidad energética, ¿vale? Y de estos modelos tenemos el REC Alpha de 380 vatios, ¿ok? Que tiene además otras tecnologías, ¿no? Tipo N, heterojunction, AlpCell, como veis el módulo está dividido en dos también, entonces es un aglomerado de varias tecnologías, ¿vale? Y lo que llaman el Smart Wire Connection Technology, que no utilizan para sus bus bar, no utilizan un hilo conductor metálico, es una película fina que conduce la corriente y entonces es mucho más eficiente porque se reparte la corriente en varios, vamos a decir bus bar, pero no es un bus bar porque es una película fina, se reparte la corriente y además no utiliza casi mucho menos plomo, 80% menos de plomo, con lo cual es más ecológico incluso que otras tecnologías, ¿no? Este módulo de alta tecnología pues combina varias características de las que hemos hablado antes, ¿no? Y por acabar en estas tecnologías de módulos fotovoltaicos, hemos visto últimamente las novedades del mercado apuntan a una nueva tecnología que a lo mejor con los años va a conseguir ser más visible. Hablaríamos de la shingled, ¿vale? Shingled significa, digamos, superponer, ¿no? Como si fuesen tejas de un tejado o pizarras, por ejemplo, ¿no? Superpuestas una encima de otra, ¿no? Para que tengan una conexión, ¿no? En el último tramo, ¿no? Entonces, la tecnología Shingled, ¿qué permite? Pues es una célula, hay de diferentes tamaños, pero cortadas a veces en 3, a veces en 5, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? ¿Os acordáis que con el AlpCell, la célula en 2, conseguimos menos pérdidas por la corriente y menos calentamiento de la célula porque la corriente se reparte mejor, pues hay menos corriente, ¿no? Pues aquí lo mismo, si divido en vez de en 2, divido en 3 o en 5, pues es mucho mejor todavía este efecto, ¿no? Con lo cual tengo mucho menos pérdidas por corriente en estas minicélulas, ¿no? Que es una célula cortada en varias, ¿no? Single, para empezar. Menos efecto de pérdidas por la corriente, ¿no? Entonces, más eficiencia al final, ¿no? Después de esto, tenemos pues un periodo de calor y os acordáis del efecto hotspot, ¿no? Es la corriente que pasa por una célula que está sombreada, entonces emite calor, ¿no? La célula se calienta. Pues aquí tengo menos corriente, entonces el efecto va a ser mucho menor, ¿no? Es decir, que el efecto hotspot en estas células sería mucho menor. Por ejemplo, hablamos de más o menos unos 2 amperios, 2 a 3 amperios que podrían pasar por cada una en vez de 10 de la célula completa o 5 la AlpCell, ¿no? Entonces hay menos efecto hotspot aquí también, ¿no? Se espera menos efecto hotspot, ¿no? Y entonces, al tener menos espacio también entre al tener las células cortadas y las superpuestas, tengo menos pérdidas en lo que es la superficie aprovechable del módulo fotovoltaico. Entonces, al tener menos pérdidas de espacio, tengo más superficie de captación, ¿vale? Entonces, más superficie, hemos dicho, más corriente, entonces más potencia, ¿vale? Y la célula, al ser más pequeña también, como hemos dicho con la AlpCell, en este caso es aún más, hay más resistencia mecánica, es decir, sería más resistente a lo que serían las microfisuras, ¿vale? Por lo cual, aquí esta tecnología que está muy recién en el mercado, la hemos visto en la última feria, discretamente, no había muchas, pero sí ya que están, y ya pensamos que ya se irá, digamos, haciendo su paso en el mercado esta nueva tecnología, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que la corriente en el panel de la derecha, que es un panel estándar de célula completa, la corriente, como hemos dicho muy al principio, recorre cada una de las células, ¿no? Como un circuito para llegar a salir para el próximo módulo, ¿no? Pues aquí será diferente, ¿no? La corriente entra en un lateral, ¿ok? Se divide, en este caso, en 6, ¿vale? Porque serían 6 filas de células superpuestas, ¿ok? Se divide en 6 y luego se recoge al final. Con lo cual, la corriente que pasa por cada una de ellas, en este caso, si fuesen en total 10 amperios, pues tendremos menos de 2 amperios, ¿no? Dividido por 6.
y entonces tenemos más eficiencia, ¿no? Y si tuviera una sombra, aquí el efecto sombra toca en este caso a dos series, con lo cual sería muy comparable a lo que es la otra célula, porque podría entrar el bypass y dejarme pasar, hacerme trabajar por una parte, ¿no? Pero si fuese solo una abajo, tendría aún una quinta parte produciendo, ¿vale? Con lo cual aquí el efecto sombra se ve mucho disminuido, ¿vale? Porque al final las series van en paralelo de corriente, no todo en serie, con lo cual un efecto sombra no afectaría a todas las demás, ¿vale? Entonces, al final conseguimos, ¿no?, una mejora de producción incluso con situaciones, vamos a decir, adversas, ¿no?, cuando hay sombras, ¿vale? Aquí tenemos una idea de este módulo. Longi, por ejemplo, va a sacar para final de año, que aún no está disponible, por eso es digamos, novedad del mercado, es recién, el shingle existe, pero aún no tiene, digamos, no es todavía muy, vamos a decir, popular o muy utilizado, porque es recién todavía, pero Longi va a sacar a final de año un módulo de 340 a 360 vatios, ¿vale? En modo cristalino, single. Y como podéis ver aquí, lo que yo veía interesante enseñar, ¿no?, es que este módulo llega hasta una corriente en cortocircuito de 12 amperios, ¿no? Hace algunos años hablábamos de 8 amperios, 9 en cortocircuito, y ahora hablamos de 11,18 en el PP y de 12 en cortocircuito, ¿no? Es que realmente hubo un incremento muy importante. Y es a tener en cuenta ahora, siempre lo ha sido, pero cada vez más, los módulos ya hay diferencias entre ellos en tensión y en corriente, y sobre todo en corriente, y es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir nuestros inversores, ¿no? Por lo cual, a final de año podremos optar por esta tecnología que también podría ser disponible, ¿no?, en el mercado, ¿ok? Bueno, entonces, más o menos es lo que hemos, digamos, lo que conlleva todo este capítulo de módulos fotovoltaicos. Hemos hablado de varios tipos, ¿no? Policristalino, monocristalino, amorfo, cómo se conectan entre ellos, la interconexión, ¿no?, serie, paralelo. Hemos hablado de varias tecnologías, ¿no? Half cell, back contact, ¿ok? Heterojunction, la última shingle. Y hemos visto algún aspecto técnico, algunas fichas técnicas, ¿no? Yo os invito a consultar fichas técnicas. De hecho, si vais a nuestro portal, podemos enseñarlo también, por ejemplo. Si vais a nuestro portal, por ejemplo, si simplemente cuando accedéis a un módulo fotovoltaico, ¿ok? Vamos a pinchar en este, en la parte de abajo tenéis ya las fichas técnicas disponibles, con lo cual os invito a ir a nuestro portal, os inscribéis también, podéis consultar sin estar inscrito, pero luego para hacer compras y tener vuestro, digamos, vuestro usuario creado con sus ventajas, hay que inscribirse, que es gratuito, os invito a inscribirse. Y entonces tenéis acceso a las fichas técnicas, los certificados. Entonces os invito a consultar fichas técnicas de varios módulos para compararles entre ellos, ¿no?, su corriente, su tensión, sobre todo su corriente, y su coeficiente de temperatura, ¿vale? Muy importante para ver un poco las ventajas de cada uno de ellos, ¿no? Y en tensión, pues cambiará cuando vayáis a ver módulos que tengan más de 60 células, los de 72, ¿vale?, o 96, ¿vale? Es decir que os invito a consultar fichas técnicas para entrar en, digamos, en detalle de esos parámetros técnicos de los módulos fotovoltaicos, ¿vale? Volvemos a la presentación, simplemente para acabar. La próxima sesión, que sería la semana que viene, abordaremos lo que son los inversores fotovoltaicos. Aquí vemos varios tipos de inversores. Intentaremos explicar todos ellos en más detalle que sea posible. Pues en tecnología MLPE, inversor string, inversor híbridos, ¿vale?, de grandes potencias también, ¿de acuerdo? La semana que viene, el miércoles 6 de mayo, ¿vale? También tocaremos sistemas de inversores híbridos, ¿vale? Y en otras sesiones, pues podremos tocar el dimensionamiento de una instalación, la motorización, estructuras,
¿vale? Vamos a generar más contenidos en esta serie de capítulos, de serie de formaciones, ¿no? Digamos, de principios de la fotovoltaica o iniciación de la fotovoltaica, ¿no? Aunque hablamos en bastantes detalles de cada uno de los componentes, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí tenéis el enlace de la próxima formación, la tercera parte, los inversores fotovoltaicos, ¿vale? Que dejo aquí, que es el miércoles que viene. Os invito a inscribiros ya cuanto antes, ¿vale? Y por mí, más o menos, pues creo que he acabado. Yo no sé si alguna pregunta no habrá sido, digamos, contestada por los compañeros en las preguntas. Parece que no, parece que está todo bien, bien contestado. Os invito de todas formas a enviarnos vuestras preguntas, ¿ok? Estamos aquí para todas vuestras consultas, ayudaros en este mercado tan interesante y en explosión. Ahora mismo el mercado está de verdad, digamos, en constante evolución, ¿no? Por lo cual os invito a seguirnos para estar al corriente de todas las últimas novedades, ¿no? Pues justamente lo que quería hacer era enseñaros nuestro portal de agenda de formación, ¿vale? Que hoy tocaba la segunda parte, los módulos fotovoltaicos. La semana que viene hablamos con SolarEdge, tenemos la tercera parte que son los inversores, ¿vale? Y la fotovoltaica, enemigos de la fotovoltaica, ¿vale? Hablaremos de laminación, ¿vale? Habrán más capítulos de estas series, ¿vale? Incluso tramitaciones, ¿vale? Como veis aquí en nuestra página hay bastantes... es verdad, eso es, ¿vale? No, la laminación es el viernes 8 y luego antes he dicho el Day, que es el viernes 15, ¿vale? Como veis aquí hay un montón de formaciones, os invitamos a seguirnos y estamos en contacto para cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Pues nada, por nosotros solamente agradecer vuestra asistencia aquí con nosotros, agradecer la confianza que tenéis en nosotros y os dejamos para una próxima formación. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana a todos.